Bueno, vamos al capítulo 3 de este tema de aminoácidos y proteínas con, digamos, la parte en la que vamos a aplicar todo este conocimiento que hemos tenido sobre lo que son los aminoácidos y cómo forman proteínas, ¿vale? Recordamos un poquito que ya hemos tratado anteriormente las características generales que encontraríamos en las proteínas. Ya sabéis esa pregunta general sobre su composición, por qué unidades se forman, etcétera, esas ideas iniciales. Luego tenemos los aminoácidos, tenemos que saber bien su estructura y las propiedades que discutimos, hemos discutido aquí en vídeo y en clase. Luego, cómo se unen los aminoácidos y forman el enlace peptídico y cómo a partir de ellos vamos a tener una cadena que se va a llamar ya o que ha dado lugar ya a péptidos y proteínas. Recordamos que un péptido es simplemente una cadena de aminoácidos más corta. Ese péptido le podemos llamar polipéptido si tiene una mayor extensión o si, digamos, si forma una mayor extensión todavía, proteínas. El número de aminoácidos y el número de UMA, de unidades de masa atómica, para dar lugar a la proteína, lo discutiremos en clase, porque, bueno, son números que podemos simplemente ver cómo memorizarlos o cómo tener un razonamiento lógico a partir de esa clasificación. Pero lo importante es recordar que los péptidos y las proteínas son básicamente lo mismo, que son cadenas de aminoácidos. Después vimos lo que son las estructuras de las proteínas, que os recuerdo que tenemos 4 estructuras. En resumen, la tenemos aquí, a ver si se carga, aquí la tenemos. Tenemos una estructura primaria que en realidad se forma por una secuencia lineal de aminoácidos, es decir, varios aminoácidos se unen entre sí y dan lugar a una cadena lineal, ¿de acuerdo? Vamos uniendo, simplemente podríamos verlo así, o si lo quisiésemos ver como uniones de unidades, la secuencia lineal es esa secuencia de unidades que cada unidad, cada vagón de este tren sería un aminoácido. A partir de esta secuencia lineal, que como su propio nombre indica es una línea recta, vamos a encontrar una estructura secundaria. La estructura secundaria se forma por puentes de hidrógeno entre los grupos CO, SCO, recordamos que aunque no parezca, se lo voy a poner aquí, ¿vale? Es con un doble enlace, muy importante. Perdón, vamos a ponerlo un poquito así, que se vea que es un doble enlace. Y grupos NH, que se han quedado. Si necesitásemos recordarlo, podríamos volver atrás. Vamos a ver si se carga. Aquí lo tendríamos. Estaríamos hablando de estos grupos que tenemos marcados aquí. Estos CO y estos NH que se forman a un lado y al otro de un enlace peptídico. Pues entre esos grupos se va a dar la estructura, se va a dar puente de hidrógeno que forma la estructura secundaria. Recordamos que esa estructura secundaria podríamos tenerla por una forma de hélice, que llamábamos alfa hélice, más o menos, con forma plegada, que es una lámina beta, o beta lámina, y luego teníamos una hélice de colágeno, que bueno, sería una vez más una hélice. Teníamos, bueno, esto me ha salido fatal, ¿vale? Entonces tendríamos forma de hélice, forma de lámina plegada. A partir de esa estructura secundaria se formaba un nivel de complejidad aún mayor que era la estructura terciaria. En esta estructura terciaria actuaban muchos más tipos de enlaces, puentes de hidrógeno, Van der Waals, puentes disulfuro, enlaces iónicos, hidrofóbicos. Tenemos una gran diversidad de enlaces, pero que esta vez ya no se dan entre los grupos CO y NH, sino que se dan entre las cadenas radicales, entre las cadenas R que tienen los aminoácidos. En ese caso, la estructura terciaria nos daba lugar a dos tipos que no dibujé el otro día, pero que sería muy interesante que viésemos ahora. Dos tipos que son, por un lado, una estructura para proteínas que se denominan fibrosas o fibrilares. ¿Vale? Un tipo de proteína fibrilar es aquella en la que la estructura terciaria nos da más o menos la visión de un cordón
ancho, ¿vale? Pensad, imaginaros un tendón, ¿cómo sería un tendón, verdad? Pues si nosotros vamos, digamos, teniendo en cuenta eso, pues lo que tenemos es efectivamente una forma más bien cilíndrica y alargada. Este tipo de estructura formaba una proteína que va a ser insoluble en agua. Ahora vamos a ver por qué, cuando veamos las propiedades. No se va a poder disolver en el agua. Y por otro lado teníamos una estructura que denominamos globular o globulosa, que como su propio nombre indica, ¿verdad? Que no hay mucho misterio, pues tiene forma de globo, forma de círculo. De esta manera, nosotros, un ovillo, ¿verdad? Circular, nosotros vamos a tener una propiedad más y es que estas sí que son solubles, porque forman una capa de solvatación, que la vamos a ver ahora, como decía, en las propiedades. Y luego, si tenemos más de una cadena polipeptídica, imaginaros, ¿no? Que tuviésemos, ponía el ejemplo, ¿no? De dos globulares distintas, ¿vale? Una globular, una cadena polipeptídica, una proteína. En este caso, claro, fijaos, si yo voy a formar una estructura cuaternaria en la cual tenemos aquí dos cadenas, lógicamente a cada cadena no la voy a llamar proteína porque el conjunto de las dos es de la proteína. Cada una es una cadena polipeptídica. ¿De acuerdo? Para que vayáis viendo un poco la lógica a veces de cuando le decimos péptido o cuando le decimos proteína. Un ejemplo muy claro de esto, si le añadimos otras dos cadenas, sería la hemoglobina. Esta proteína es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre hasta los tejidos. Pues esta sería la estructura cuaternaria. Bueno, pues estas cuatro estructuras, sobre todo estas tres últimas, sobre todo esta de aquí, vamos a poner otro color para que no sea lioso. Vale, estas tres últimas de aquí son las encargadas de las funciones de las proteínas. La estructura primaria, lógicamente, da lugar a las otras tres, pero son estas tres las encargadas de la función. Y ahora vamos a ver por qué importa que sean estas tres y no también la cadena lineal, la estructura primaria. Muy bien, pues pasaríamos entonces al epígrafe de proteínas, de propiedades de las proteínas. Y la primera que tendríamos sería la solubilidad, que haría mención a la estructura terciaria, esto que comentábamos de que sea soluble o insoluble. Sabemos que en las proteínas que sean globulares, ¿de acuerdo? Se va a formar una capa que, digamos, permitirá esa solubilidad, ¿no? De eso va a derivar que esas proteínas fibrosas no sean solubles en agua, mientras que las globulares sí. Es decir, más o menos, si nosotros tenemos en cuenta, como dice aquí, que se establecen puentes de hidrógeno con las moléculas de agua y forman a su alrededor una capa llamada de solvatación que impide su unión con otras proteínas. Es decir, rodean a la molécula de proteína y de ese modo permiten la solubilidad. Además, esta solubilidad se puede condicionar por otros factores como el pH, la concentración. Eso es lógico, lo vemos también siempre, ¿verdad? En todas las reacciones químicas, en todos los contextos químicos, mejor dicho. Pero lo importante de esto es que nos quedemos con que la estructura terciaria da lugar a fibrilar y globular, una es insoluble y la otra es soluble. Lógicamente, la hemoglobina que teníamos aquí como estructura cuaternaria, que tiene 4 cadenas que son globulares, porque tienen forma de ovillo. Es lógico que esta molécula, que esta hemoglobina sea soluble en agua. ¿Por qué? Porque va a circular por el torrente sanguíneo, disuelto en relación, ¿verdad?, a los eritrocitos, a los glóbulos rojos. Por lo tanto, es muy importante que esa proteína sea capaz de disolverse en el agua. Siguiente proteína que tenemos, la desnaturalización. Esta es muy fácil de ver con este ejemplo que tenemos aquí, ¿verdad? Nosotros, cuando abrimos un huevo, el huevo tiene ovoalbúmina, tiene proteínas que además son globulares, pero bueno, eso no nos importaría. Tiene proteínas, tiene muchas proteínas. Los huevos son alimentos plásticos, es decir, que nos aportan proteínas. Bueno, pues nosotros cuando lo echamos en la sartén, el huevo tiene unas características totalmente distintas a cuando lo tenemos recién abierto. Eso está clarísimo.
Esas características, pues bueno, pues puede ser que sea más sólido, etcétera. No nos importa. Pero es verdad que ha cambiado las características de esa proteína que formaba el huevo. Pongo otro ejemplo. Cuando una persona se alisa el pelo o se riza el pelo en la peluquería, está ocurriendo exactamente lo mismo. Cogemos una proteína, que en este caso sería la queratina del pelo, y le vamos a aplicar un tratamiento en particular para cambiar sus características. Si lo ponemos como ejemplo, y me gustaría desarrollarlo, en este caso, ya como cosa curiosa, es que entre las cadenas de queratina, de las cadenas de queratina, se producen puentes disulfuro. Vamos a ponerle un poquito de zoom para que lo veamos mejor. ¿Vale? Puente disulfuro. De manera que, aquí se va a ver un poquito mejor. De manera que cuando una persona va a la peluquería, estos sulfuros, estos azufres, se van a alterar. Entonces quedan separados, de manera que arriba tenemos un SH y abajo otro SH, ya no estarían unidos. ¿Qué va a ocurrir con el paso del tiempo? Pues con el paso del tiempo va a ocurrir que, tanto si nos hemos alisado el pelo como si nos lo hemos rizado, el pelo va a volver poco a poco a sus características iniciales. Si era rizado, a ser rizado. Si era lacio, a ser lacio. Eso significa que estos puentes disulfuro que habríamos roto se van a volver a formar con el tiempo y van a volver a dar lugar a esas características iniciales. El tratamiento, digamos, en la peluquería será químico y con calor. Pues bueno, el tratamiento del huevo que teníamos aquí era simplemente con calor, no le teníamos que dar química. De ahí que vamos a ver tres características muy importantes para el cambio de salinidad. Por un lado, el pH, que se podría relacionar con los productos químicos. Por otro lado, la temperatura, como nos ocurre con el huevo y la sartén, ¿verdad? O en otro caso también con la salinidad. Bueno, en este caso, en el del huevo, nosotros no podemos volver a su estado anterior. Significa que no podemos volver a renaturalizar esa proteína para que tenga estas características iniciales. Eso es imposible. En cambio, con el ejemplo del pelo, sí que poco a poco volvía a sus características iniciales. Poco a poco se iba renaturalizando. ¿Y por qué nos importa tanto esto de la desnaturalización y la renaturalización? Pues nos importa porque las proteínas, cuando se desnaturalizan, pierden su actividad biológica. Esta proteína que tendríamos aquí, que podría servir para alimentar un cigoto, ¿no? Un embrión de un pollito, aparte de por el calor, que si hubiese ahí cualquier pollito, lógicamente el pobre se hubiese ya frito. Aparte de por eso, la proteína no va a tener ya las características iniciales, de manera que no va a tener su función adecuada para lo que tuviese en un principio su diseño, ¿no? Que en este caso pues sería alimentar a un pollito. Nosotros tenemos también muchos ejemplos en nuestro cuerpo y afortunadamente no tenemos que ver ejemplos, pero cuando tenemos fiebre, cuando tenemos una fiebre muy alta, uno de los riesgos que existen es que se denaturalicen proteínas del cerebro que están en las neuronas o simplemente proteínas que están en las membranas de las neuronas, porque pueden producir daños cerebrales. Cualquier aumento muy grande de temperatura o un cambio muy grande de pH o, como decimos, también de salinidad, que ahí podríamos encontrar ejemplos un poco más complicados, todos ellos hacen que esa proteína pierda su actividad biológica. Si se renaturaliza, volverá a tener su función. Si no se puede renaturalizar, como es el caso del huevo frito, ya no vamos a poder volver. Eso yo creo que queda bastante claro, pero bueno, aquí tenemos un esquema más científico, cómo se pierde la estructura, en este caso perderíamos estructura terciaria y secundaria y nos quedamos con una cadena lineal. Eso me lleva a señalar por qué eran tan importantes estas tres. Y son tan importantes porque una desnaturalización va a romper siempre enlaces débiles, es decir, puentes de hidrógeno Van der Waals, puente disulfuro, todos esos enlaces que no son iónicos o covalentes se van a romper con la desnaturalización. En cambio, los enlaces peptídicos, que son enlaces amida, que son enlaces covalentes,
no se van a romper con la denaturalización. Pero da igual, porque la función la habrán perdido al perder cualquiera de estas tres estructuras. Si la hemoglobina la desnaturalizamos y pierde su estructura cuaternaria, terciaria, ternaria o secundaria, cualquiera de esas tres, perdería su función. Seguimos. Luego, otra propiedad de las proteínas que son muy específicas. Durante mucho tiempo, a principios del siglo XX, se pensaba que la información genética residía en las proteínas, precisamente porque son muy específicas y muy diversas. Eso lleva a que tenga una especificidad tanto para una función en particular, imaginaros una enzima, ya veremos otra vez, la habéis visto otros años, pero este año os vais a empapar en las enzimas porque es parte de este tema además, aunque lo vamos a ver más adelante. En el caso de las enzimas, que son proteínas, son muy específicas. Si ellas, por ejemplo, atacan a un sustrato en particular, a un reactivo en particular, siempre es el mismo. O a un tipo de reacción en particular, siempre es la misma. También son muy específicas de especie. Y es por eso que los trasplantes entre personas de la misma especie siempre van a traer menos problemas que entre personas de distintas especies. Eso se denomina proteínas homólogas a proteínas que tengan, digamos, estructuras o composiciones similares en distintas especies. Tienen especificidad de especie, pero además las podemos encontrar en otra especie. ¿Por qué? Pues lógicamente porque en la cadena evolutiva hay una cercanía, igual que hay una cercanía entre todos los mamíferos por unas determinadas características, también va a haber una cercanía entre las especies que forman los mamíferos. Y por otro lado, la última propiedad va a ser la capacidad amortiguadora. Esto es lógico. Si veíamos el otro día, tanto en clase como aquí, que nosotros creamos cargas, ¿verdad? Imaginaros que nosotros tenemos aminoácidos que forman una proteína. Vamos a ir poniendo aquí ejemplos, ¿no? Bueno, imaginaos que yo voy poniendo aminoácidos. Este primer aminoácido tiene una carga más 1. Se une a otro aminoácido que tiene una carga 0. Venga, se une a otro que tiene una carga menos 2. A otro que tenga una carga menos 1. A otro que tenga... Y vamos así, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros vamos sumando cargas. Si nosotros las vamos contabilizando, pues bueno, a lo mejor, si aquí tenemos menos 3 y aquí tenemos más 4, pues sabemos que en total la carga, pues si se van a eliminar, ¿verdad? Más 4 menos 3 va a ser una carga más 1. Pues eso va a resultar en una tamponación de lo que son las cargas eléctricas. Imaginaos que nosotros tenemos cargas de un tipo, pues ellas van a poder equilibrar esas cargas. Si tenemos muchas cargas negativas, se van a poder equilibrar con cargas positivas que tengan estas proteínas. Así que no debemos despreciar su capacidad al tener carga. Y todo lo que tiene carga, recordamos, puede ser un ácido o una base. Siempre. Si tengan, pues lógicamente serán ácidos y bases débiles, pero podrán ser ácidos y bases. Y vuelvo a recordar, todo lo que sea ácido base débil podrá ser un tampón, un buffer, un regulador del pH y al fin y al cabo de las cargas eléctricas que tengamos. Nunca olvidemos que el pH del medio son protones, cargas positivas, e hidroxilos, que son cargas negativas. Nunca se debe perder de vista ese dato, ¿vale? Muy bien. Hasta aquí tendríamos lo que son las propiedades. Estas propiedades decíamos que van a dar lugar a una serie de funciones. Quiero ver las funciones antes que ver la gran clasificación que tenemos aquí de proteínas. Si las queréis ver por encima, tenemos proteínas fibrosas y globulares. Bueno, esa la hemos visto ya con la estructura terciaria. ¿Dentro de qué grupo están? Están dentro del grupo de las holoproteínas. Ahora vamos a ver qué significa. Luego vamos a tener otro tipo de proteínas. Ahora vamos a verla. Quiero ver antes las funciones y después ver la clasificación, porque en la clasificación vamos a tener los ejemplos, ¿vale? Bueno, pues las propiedades dan lugar a las funciones. ¿Y cuántas funciones tienen las proteínas? Las proteínas tienen muchísimas funciones. Por eso, lo decíamos al principio de este tema, son una de las biomoléculas más importantes junto con los ácidos nucleicos. Ellas porque tienen muchas funciones, entre ellas una de las más importantes, la expresión de la información genética, y los ácidos nucleicos, que es el tema siguiente, van a ser muy importantes porque tienen la propia información genética. Así que, entre unas y otras,
tienen una sobrecarga, ¿no?, de importancia en el ser humano. Por eso es tan importante, por ejemplo, cosas como controlar la temperatura. Un animal que sea endotermo, que sea de sangre caliente, va a tener mejor controlada su temperatura corporal. Y si tiene mejor controlada su temperatura corporal, va a tener mejor controlado el daño que tengan las proteínas dentro de su organismo. Si nosotros tenemos siempre nuestra temperatura más o menos en 36 grados y medio, más o menos, nosotros vamos a ver que nuestras proteínas no se van a ver de repente en 50 grados, en 60 grados. Eso no nos va a pasar, y si nos pasase, desgraciadamente, nos provocaría la muerte. Como por ejemplo, pues pueden ser los golpes de calor o las fiebres en la infancia, que pueden tener consecuencias en daño neurológico. Bueno, pues estas funciones yo recomiendo que sí que las aprendamos todas. Vienen bastante bien resumidas aquí en el libro y bueno, no significa que sean sencillas, pero sí os recomiendo que las sepáis todas, porque todas de alguna manera las vais a ver en los temas siguientes. Por un lado vamos a tener función de reserva. Imaginaros, si yo tengo una proteína, va a servir para nutrir los componentes estructurales de un organismo. Lo que hablamos de la ovoalbúmina. La ovoalbúmina va a servir para formar un pollito, un polluelo. Bueno, pues esa función de reserva es muy importante. No significa, ojo, que esa función de reserva sea importante solo o en relación más bien a la alimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no debemos tomar un exceso de proteínas. En el primer mundo tenemos una dieta hiperproteica. Eso nos provoca ciertos problemas secundarios, como pueden ser enfermedades como la gota. Y en cualquier caso, no es necesario tanto aporte de proteínas. A lo que me refiero con esto es que la función de reserva, por ejemplo, de la ovoalbúmina, es muy importante en el caso del huevo y el pollito, pero no es tan importante en el caso, por ejemplo, del ser humano. Nosotros tomamos muchas proteínas de más, y la gente con el tema del ejercicio a veces toma un extra de proteínas en formato químico. Todo ello lleva, como digo, a efectos secundarios que no son muy buenos para el organismo. Luego van a tener una función de transporte. De cada una de las funciones os recomiendo un ejemplo, al menos. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Sí, vamos a terminar ya mismo. Entonces, un ejemplo de cada función, yo lo recomiendo. Luego tenemos esta función de transporte que, como su propio nombre indica, va a ser llevar componentes de un lado a otro. Las lipoproteínas las vimos en el tema de los lípidos. Recordad las LDL y las HDL, que se relacionaban con el colesterol malo y con el colesterol bueno respectivamente. Bueno, pues estas transportan lípidos. Pero también es que hemos visto otra, que es la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre. Y en relación a ella hay una muy parecida, que es la mioglobina, una proteína que es también de estructura cuaternaria y que se encarga de llevar el oxígeno en los músculos. Pues ahí ya tenemos tres ejemplos que son muy sencillos. Los citocromos, ahora mismo os suenan a chino, pero cuando veamos el tema del metabolismo, lo vais a saber de pe a pa. La hemocionina es un líquido para transportar, un líquido sanguíneo de invertebrados. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos que os recomiendo bueno, de aquí, este que es un poquito más sencillo, pues nos quedamos a lo mejor con 2 o 3. Pero lo más importante, saber la función y tenerla muy clara. Luego la función contráctil. Esto lo visteis de sobra el año pasado, estoy seguro, con el tema de los tejidos, que se da mucha, ¿verdad? Mucha chapa con eso en primero de bachillerato. Y teníamos a nuestra amiga actina y miosina, que se contraían el esquema en Z y todo eso, el sarcoplasma, todo ese tema de las células musculares. Se producía una contracción. ¿Y eso para qué servía? Pues servía para el movimiento. En cualquier caso, ¿de acuerdo? En cualquier caso, se va a realizar siempre un cierto movimiento, ya sea dentro de la célula o fuera de la célula. Aquí tenemos un paramecio y el paramecio lo que tiene son cilios. En esos cilios tenemos proteínas, son básicamente proteicos. Lo veremos en el tema de la célula. Pues ello le sirve para desplazarse en el medio acuático. Muy bien.
Este dibujito que tenemos aquí en realidad no pertenece a la función de arriba, sino a la de abajo. Ha quedado un poquillo raro en el libro, pero bueno, es así. Tenemos función defensiva. Los conocidos anticuerpos, sería un buen ejemplo de anticuerpos, que más técnicamente se llaman inmunoglobulinas, que veremos también en el tema de inmunología, sirven para protegernos de los agentes invasores que nos producen enfermedades. Bueno, pues ahí tenemos otro caso de una función importantísima para el ser humano, tanto que si no tenemos defensa, nos morimos. Recordad el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, que hasta hace poco era 100% mortal a largo plazo. Tenemos la función hormonal, las queridas hormonas, la insulina, que se encarga, muy famosa, ¿verdad? Porque se encarga de coger la glucosa de la sangre y meterla dentro del tejido y que no nos suba en exceso el nivel de glucosa. La gente que es diabética no produce suficiente insulina y se le acumula la insulina, o sea, perdón, la glucosa en la sangre y les puede dar un shock. El contrario, el glucagón, que tiene un nombre, ¿verdad? Un tanto extraño. Algunos para que no se note tanto lo llaman glucagón, pero bueno, no sé qué queda peor. Bueno, el glucagón es lo contrario exactamente. El glucagón de lo que se encarga es de que la glucosa pase a la sangre desde los tejidos, es lo inverso a la insulina. Pues bueno, entre ambos van a regular la glucosa, el nivel de glucosa, algo importantísimo para nuestra vida. Creo que es el ejemplo más sencillo. También tenéis la hormona del crecimiento, que se encarga en las edades más tempranas de activar la formación de tejidos para el crecimiento. Luego una función estructural muy clara. Por ejemplo, en las células. En las células tenemos glicoproteínas en la membrana plasmática, eso ya lo hemos visto. Pero es que también tenemos proteínas en los microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. De ese esqueleto, entre comillas, porque no es un esqueleto realmente, sino una estructura, un andamio de proteínas, pues esas proteínas también serían ejemplos. O por ejemplo en los tejidos, el colágeno, que forma parte de prácticamente todos los tejidos conjuntivos. Luego tenemos también la queratina, que la tenemos por ejemplo en la piel, o que algunos animales la tienen más, digamos, con una corteza más dura de piel, o las propias uñas o los pelos. Pero es que también tenemos la elastina, que forma parte también del tejido conjuntivo elástico. Son ejemplos fáciles, 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 y que todos ellos nos llevan a lo mismo. Una función estructural, lógicamente, es dar soporte a una estructura para que no haya una deformación, por ejemplo, ¿no? Aquí tenéis el ejemplo que veíamos antes de la desnaturalización de las proteínas. No lo podía haber puesto, ¿verdad? En la página de las propiedades, pero bueno, lo han puesto ahí. La función enzimática, que la veremos en más profundidad, es catalizar, es aumentar la velocidad de las reacciones químicas que se producen en el organismo. Son muy, muy, muy importantes y sin ellas no podríamos realizar la mayor parte de las reacciones del metabolismo. Nos moriríamos en un instante. Hay un ejemplo para la importancia de las enzimas, seguramente al final me repetiré y os lo contaré en el tema del metabolismo, pero en el salvaje oeste, ¿no? Ese que sale en las películas, seguro que habéis visto cómo iban pues mercaderes a los pueblos y tal, y les llevaban pues recetas de cosas mágicas, pociones milagrosas, crecepelos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues uno de los timos más frecuentes y, digamos, más drásticos era el timo de la poción para adelgazar, que era simplemente un tipo de veneno, una sustancia química que provocaba un shock en las enzimas, un shock en las enzimas de cierta parte del metabolismo, en particular el ciclo de Krebs. Digamos que anulaba la actividad enzimática, de modo que, claro, rápidamente la persona adelgazaba, bueno, en cuestión de días, lo suficiente para que ese mercader ya se hubiese ido del pueblo y a los pocos días esas personas realmente morían porque lo que tenían era su metabolismo 100% detenido. Así que las enzimas son también importantísimas. La función homeostática. Homeostasis significa equilibrio. Pues lo veíamos antes. Si equilibran las cargas y el pH, pues ya son una homeostasis,
muy importante. Y luego, la última es el reconocimiento de las señales químicas. En una membrana plasmática van a llegar multitud de sustancias, de células. Aquí tenemos algunas, un virus, una enzima, un anticuerpo, una bacteria, muchísimas cosas, muchísimos tipos de sustancias y de células. Va a ser muy importante que haya un reconocimiento y una comunicación entre las células. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro. En muchos casos de enfermedades, cuando la célula se ve infectada por un virus, manda enseguida unas señales químicas a las células que tiene alrededor, advirtiendo de que acaba ya de ser infectada por un virus. Eso rápidamente lo ven las células del sistema inmune y digamos que se encargan de romper esa célula, de destruir esa célula que ha sido infectada. Ella misma ha dado la voz de alarma de que ha sido ella infectada y se va a encargar otra célula de recibir la señal y ejecutarla. Bien, volveríamos ya a esto que nos habíamos dejado, a la clasificación. Entonces, la clasificación, vamos a tener holoproteínas y heteroproteínas. En las holoproteínas tenemos una proteína en la que solamente hay aminoácidos, no hay ningún tipo de sustancia más. No hay un glúcido, no hay un lípido, no hay un ácido nucleico, no hay nada que no sea proteína. Bueno, pues ahí tenemos proteínas fibrosas y globulares, las que veíamos antes. Tenemos aquí ejemplos y más ejemplos que también hemos visto en las funciones. Lógicamente, si las holoproteínas tienen solamente aminoácidos, las heteroproteínas se forman por algo más que aminoácidos. Eso se llama grupo prostético, que es la parte no proteica, o ayudador. Ayudador es un poco feo, ¿verdad? Grupo prostético es un nombre un poco mejor. Ese grupo prostético, como decimos, puede ser un glúcido, puede ser un lípido, puede ser un ácido nucleico, estos son ácidos nucleicos, glúcidos, lípidos, un grupo metálico como el grupo hemo. En este caso estamos hablando de la hemoglobina y la mioglobina, que se forman por 4 unidades globulares y que decíamos transportan el oxígeno. Pues transportan el oxígeno precisamente en este grupo hemo que tenemos aquí marcado, ¿vale? Es un grupo metálico, un átomo de hierro. O, por ejemplo, las fosfoproteínas que tienen un ácido fosfórico. Bueno, en las lipoproteínas que veíamos, una vez más, el ejemplo de las LDL y las HDL en relación al colesterol bueno y al colesterol malo. Bueno, pues con esto habríamos visto todo el esquema en estos 3 capítulos un poco intensos, pero que espero que podamos trabajar bien y queden claros al final, también con el trabajo en clase. Sí que tendríamos que saber ya, habremos visto ya las propiedades, la clasificación y las funciones que tienen las proteínas. Así que bueno, damos final a este tema y ahora lo más importante es trabajarlo en clase con los ejercicios y con los exámenes de selectividad. Venga, a descansar y mucha energía.